bien, vamos a hacer una pruebita de audio. Estamos haciendo una prueba, entonces un poquitico de paciencia mientras ya llegan más personas. Dios los bendiga, qué bueno que estén acá en esta clase bíblica especial que hemos preparado. También en la pantalla, el falso profeta y no es el Papa. Entonces vamos a esperar unos minutos más, un minutico más, mientras se van uniendo a nosotros de diferentes partes de Bogotá, Colombia, Latinoamérica. Y mientras hago unas pruebas acá muy pequeñas, muy concisas. Vamos a ver si por aquí está todo bien. Por aquí está todo muy bien. Si se cruza el audio, tranquilos, es un problema aquí que estoy haciendo un último y pequeño arreglo. Entonces tengamos un tris más de paciencia, por favor. Sí, que funciona bien. Vamos por acá. Muy bien. Ya por aquí todo funciona perfecto. Una última pruebita. Mientras arrancamos con nuestro tema y permitimos que más personas lleguen a esta transmisión que estamos haciendo, Bogotá, Colombia. Vamos a ver por acá. Ya, un minutico más, por favor, un poquitico más de paciencia y ya vamos a ver este tema de suma importancia. Sí. Un minutico más, por favor, un minutico más. Un minutico más. Escribo aquí dos cositas. Muy bien. Listo. Creo que ya todo está completado, todo está muy bien. Ok, empezamos. Saludos entonces desde Bogotá. Gracias por estar con nosotros, gracias por asistir. Espero que estos sábados en cuarentena hayan sido muy bendecidos, estar con la familia, compartir más tiempo con la familia, el poder estar al lado de nuestros seres amados y sobre todo compartiendo las verdades de la palabra de Dios, especialmente en su día santo. Espero que todo esto haya sido de gran bendición y asimismo que la palabra que hayan recibido esta mañana de parte del culto también haya sido de mucha bendición. De nuestra parte con mi esposa estuvimos viendo el tema del pastor Arnaldo Cruz, muy edificante, bastante edificante y pues nos da mucha esperanza, nos ayuda mucho, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, y nos ayuda a tener esperanza para los tiempos que se vendrán, que no van a ser nada fáciles, pero Dios ha prometido estar con su pueblo y protegerlo. Bien, antes de iniciar, quiero invitarlos ahí donde están, vamos a inclinar el rostro, vamos a tener una palabra de oración para que podamos iniciar con el tema. Así que los invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Eterno Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por reunirnos aquí por medio de estos medios sociales. Y también, Padre, pues gracias porque nos has habilitado un muy buen espacio, buena conexión para poder brindar este tema a todas las personas que lo están viendo en este momento, asimismo para los que compartan el video y lo vean más adelante. Queremos implorar, Señor, que al abrir tu palabra, que al tener este estudio, seamos guiados por el Espíritu Santo, que nos haga entender, nos abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender este fabuloso tema que vamos a tratar en este día, en esta hora. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el falso profeta y no es el Papa. Con todo lo que acontece hoy en día, las personas preguntan,
En especial si ya estamos en las señales finales, si esto es ya la señal del fin del mundo, bueno, varias preguntas se suscitan. Sin embargo, tenemos que ir a la Biblia para conocer qué es lo que Dios dice y qué es lo que exactamente dijo Jesús con respecto a este tema. Así que vamos a ver algo de contexto. Vamos a ver muchas citas bíblicas y hay otras citas que son extra bíblicas, que si ustedes quieren tener copia de esta presentación, por favor escríbanme en los comentarios o envíenme un mensaje al interno para poderles enviar esta presentación completamente gratis sin ningún inconveniente. Bien, ahora vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24 como para tener un poquitico de contexto, para aclarar el asunto si en realidad esta ya es la señal final o es una de las 7 plagas de las que habla Apocalipsis. Vamos a dejar que la Biblia responda. Mateo capítulo 24. Mateo el capítulo 24, vamos a leer el versículo 3. Versículo 3 y versículo 4. Dice, mientras estaba él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos para preguntarle a solas, Señor, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del final de los tiempos. Los discípulos estaban pues bastante preocupados con la cuestión de saber cuál era la señal de la venida de Cristo y asimismo qué pasaría, ahí está pasando mi esposa, qué pasaría o cuáles serían las señales de su segunda venida, de su regreso. Lo primero que el Señor Jesucristo contesta, y eso ustedes lo están viendo allí en la presentación, es mirad que nadie los engañe. Esa es la primera advertencia. Fíjense, tengan cuidado, que nadie los engañe. Mucho ojo, mucho cuidado, ¿sí? Que nadie los engañe. Y posteriormente, pues da una serie de señales. Señales que vendrán guerras, rumores de guerras, que vendrán muchos falsos maestros en su nombre a decir cosas que él no dijo. Sin embargo, lo primero que dice es no se alarmen. Porque esto tiene que suceder. Lo primero que dice es, no deje que nadie los engañe, tengan mucho cuidado con los engaños, y luego dice que todas estas cosas tienen que suceder, tienen que pasar. Más adelante, cuando da otras señales, cuando dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Y ahí es donde hace la tercera advertencia. Todo esto es apenas principio de dolores. Así que a la pregunta que si esto es una de las 7 plagas de Apocalipsis, no, no lo es. ¿Este ya marca el fin del tiempo? No, no lo marca. No lo marca. No es la señal del fin de todo. Entonces, tres cosas fundamentales que deja claro aquí el Señor Jesucristo. Primero, nadie los engañe. Cuidado con eso. Segundo, todo esto tiene que pasar. Y tercero, que esto es apenas el principio de dolores. Apenas es el principio. ¿Qué señal marca entonces el fin? Bueno, es una señal que ni usted ni yo vamos a conocer cuándo se va a dar ni cuándo va a suceder. Acompáñeme a Mateo 24 y el versículo 14. Mateo 24 y el versículo 14 nos dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio para todos los pueblos y entonces vendrá el fin. Entonces, fijémonos en esto que es interesante. Cuando la última persona sea advertida, cuando la última persona de este planeta se le sea predicado el evangelio, cuando la última persona esté apercibida y sepa que el Señor viene por segunda vez, ahí vendrá el fin. Pero no sabremos cuándo va a pasar. No hay una fecha para eso. No sabemos un día específico. Simplemente cuando eso pase, vendrá el fin y el Señor vendrá como ladrón de la noche, porque no sabemos ni el día ni la hora. Posterior a eso, entonces viene algo. Versículo 15, Mateo 24, versículo 15. Cuando veáis pues la señal de la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que le entienda. Entonces allí se dice que después de eso vendrá la señal o la abominación desoladora. Y más adelante
más adelante nos sigue hablando de todo lo que pasa en esta señal de la abominación, qué deben hacer los hijos de Dios, huir a los montes, habla de eso, pero también nos dice, fijaos, tengan mucho cuidado en el versículo 24, vamos a ir al versículo 24, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios también se puede traducir como milagros, sanaciones, señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. El engaño va a ser tan grande, el engaño va a ser tan tremendo que va a engañar incluso a los mismos, o si fuese posible, engañaría a los mismos escogidos de Dios. Aquí es donde cobra mucha importancia conocer toda esta cuestión del falso profeta. ¿Va a engañar? Sí, inclusive a los elegidos puede que lo haga, como pueda que no. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 25, vamos a terminar con esto. Y fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 25. Mirad que de antemano os lo he dicho. Entonces nadie tendrá excusa, porque el Señor Jesucristo advirtió en varias ocasiones, fíjense y mirad que nadie os engañe. Tengan cuidado, examinen, porque el engaño será tan tremendo, tan grande, que va a engañar, inclusive, si se puede, a los mismos elegidos. Y el Señor ya lo está advirtiendo desde hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, inclusive antes de 2000 años. En el Antiguo Testamento ya se estaba hablando acerca de cuidado con los falsos profetas. No haya falso profeta en medio de tu pueblo. Vamos a la siguiente y entonces sale una pregunta bien interesante. ¿A qué llevará el engaño? O sea, si Jesús advierte, cuidado que nadie os engañe, ¿qué pasará con la gente que crea en el engaño? ¿Cuál es el propósito de engañar a la gente? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4 y el versículo 1. Vamos a leer lo que nos dice allí. Lo tienen ustedes en sus pantallas, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos días, dice el Señor, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pausemos un momento. Que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Bueno, ¿qué es apostatar? Apostatar es apartarse. Otros significados de apostatar es desechar, botar a la basura, mandarlo lejos, al olvido. Entonces, cuando dice que muchos apostatarán de la fe, dicen que se apartarán de la fe, que se apartarán precisamente de lo que aprendieron de las escrituras. Se apartarán o desecharán la Biblia, y eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a comprobar más adelante durante esta presentación, esta exposición. Y es que esto no lo hacen los ateos, esto no lo hacen los que no son cristianos, esto lo hace el pueblo de Dios, por eso apostatarán de la fe. Y lo más interesante que nos nombra allí es que dice que escuchan o escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces la palabra engaño nuevamente se vuelve a nombrar aquí en la escritura. Ustedes ven en sus pantallas una Biblia que está quemada. Esto más o menos es lo que vendría a representar la apostasía. Desechar lo que está en la Biblia, desechar la palabra de Dios para dar oído a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, doctrinas de demonios, vamos a ver que no necesariamente signifique que usted no crea en Dios. Doctrinas de demonios no necesariamente implica que digan usted no crea en Dios o no crea en Jesucristo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Las doctrinas de demonios son mucho más sutiles de lo que pensamos. Veamos el siguiente verso que nos plantea aquí la presentación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón, eso es segunda de Timoteo, capítulo 2, qué pena con ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces, sí, perdón, sí es capítulo 4, perdón, discúlpenme. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nos dice precisamente allí la escritura, porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina. ¿Cuál tiempo será ese? ¿Qué tiempo será el que no soportarán la sana doctrina? Los últimos tiempos.
según lo que leíamos en el versículo anterior y según lo que nos decía precisamente Mateo 24. Vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? En la Biblia. Sino que llevados del propio capricho, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Esta versión es de la versión Serafín de Aucejo, muy buena versión. Llevados del propio capricho y se rodearán de maestros que les halaguen el oído y dejarán de escuchar la verdad, volviéndose de nuevo a los mitos o volviéndose a las fábulas, como dice otra versión. En estos últimos tiempos nosotros estamos viendo que se está hablando y se está predicando acerca del amor y no está mal. Hay que predicar del amor, hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar del amor de Jesucristo, pero nos están pintando el amor de una manera errónea. Nos están pintando un Dios que es un caramelo que tiene que aguantarse todo. Nos están pintando a un Dios que es capaz de pisotear su ley para complacernos a nosotros. Y las cosas no son así. La ley de Dios es tan santa como Él lo es. Sin embargo, en estos últimos tiempos en que realmente debiéramos estar predicando arrepentimiento, debiéramos estar predicando precisamente que Dios nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, a salvarnos de la muerte eterna, ese tipo de predicaciones ya no se están dando. Se está hablando de un amor, se está hablando de prosperidad, se está hablando de precisamente cuánto Dios le puede recompensar a usted, porque entre más plata de Dios más lo va a bendecir y eso se va a representar en bendiciones en carros, casas. Bien, ahora no estoy hablando del diezmo, para dejarlo claro. El diezmo hay que devolverlo, por supuesto que sí. Que tengamos un tema después con respecto a eso, lo podremos tener tiempo posterior, pero lo que voy es que las bendiciones de Dios o este tipo de sermones que halagan el oído de las personas o según sus propias concupiscencias, tiene que ver con el hecho de no abandonar el pecado. Se están yendo más hacia autores en lugar de ir a la Biblia o tuercen la Biblia para sus mensajes, para para halagar sus oídos, yéndose a las fábulas. Entonces, precisamente, estos mensajes de engaño llevan a una gran apostasía, llevan a que las personas desechen lo que está en la Biblia y precisamente le den acogida a doctrinas de demonios y también a fábulas, a cosas que la Biblia no ha dicho o que tuercen la escritura. A eso vamos. Ahora, algo bien interesante que vamos a ver es cuál es el papel o cuáles son las funciones del falso profeta. Bastante interesante. ¿Cuáles son esas funciones? Vamos a ir a ver la escritura. Jeremías 28, versículo 15. Vamos a ir allí. Jeremías 28, versículo 15. Mientras lo buscamos, les cuento un poquitico el contexto. Allí se encuentran dos profetas, Jeremías y Ananías. Jeremías tenía un mensaje claro, un mensaje de juicio, un mensaje de tiempo, un mensaje donde invitaba a la gente a arrepentirse, porque Israel estaba en una gran apostasía y ellos no querían arrepentirse, pero luego aparece el profeta Ananías, y el profeta Ananías dice, asegurando que Dios dijo que vendría en 2 años a liberar a su pueblo, contradijo al profeta Jeremías y la gente estuvo en esa dualidad. ¿A quién le creo? ¿A Jeremías, que es el profeta de Dios, o a Ananías, que también dice ser profeta de Dios? Ambos nos dieron un mensaje, pero ¿cuál gustará más? Al pueblo le gustó más el mensaje de Ananías. ¿Y qué fue lo que dijo? Vamos a ir allí. ¿Qué fue lo que le dijo Jeremías después? Jeremías capítulo 28, versículo 15, léanlo. Es un muy buen capítulo y de ahí se pueden sacar sermones todos los que ustedes quieran. Capítulo 28 de Jeremías, versículo 15 nos dice, después el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha bien Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a confiar en una mentira. Versículo 16, por eso así dice el Señor, voy a enviarte fuera a la superficie de la tierra y morirás este año porque has predicado rebelión contra Jehová. Entonces, aquí nos indica algún papel o alguna de las funciones de los falsos profetas. Número 1, habla mentiras en nombre de Dios.
El profeta Ananías aseguró que Dios mandó un mensaje, pero era un mensaje mentiroso, pero lo dijo en nombre de Dios. ¿Por qué la gente creyó? Porque era lo que la gente quería escuchar. Era lo que halagaba los oídos de la gente y creyeron en las fábulas. Segundo, engañar al pueblo. Nos dice precisamente el versículo 15, y tú has inducido a este pueblo a confiar en una mentira, a confiar en el engaño. Fueron engañados, el pueblo creyó en la mentira, fueron engañados, confiaron en la mentira, y precisamente por eso vino Nabucodonosor y acabó con todo. Y finalmente lo que nos dice el versículo 16, has predicado o has enseñado rebelión contra Jehová. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estos falsos profetas, con sus enseñanzas lindas, bonitas, disfrazadas de lisonjas, en realidad están enseñando rebelión contra Jehová. Están enseñando precisamente a andar en rebelión contra él, aunque se hagan llamar cristianos. Bien, esa es la primera función. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a ir allí a mirar otra de las funciones. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a ir allí. Samuel, Primera de Reyes, capítulo 13. Allí entonces se nos cuenta de que hay un varón de Dios. Nunca se dice su nombre, hay un varón de Dios. Él tenía que ir a predicar contra un altar que después fue derribado. Y Dios le dijo a ese profeta, no te devuelvas por el camino por donde viniste, ni recibas comida, ni recibas agua, no recibas pan, no recibas nada. No te devuelvas, sino que coge por el camino que yo te indique y no te detengas, no te devuelvas, no recibas comida de nadie. En ese relato vamos a encontrar que este varón de Dios se encontró con otro señor, uno más adultico, un anciano, que él mismo dijo, yo también soy profeta de Dios. Ahora, fijémonos en algo interesante. Vamos a ir al versículo 18. Primera de Reyes 13, versículo 18. El profeta, hablando del profeta, el anciano, no el varón de Dios, el profeta anciano dijo, también yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha dicho por orden de Jehová, hazlo volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y así lo engañó. Así lo engañó. Volvióse pues aquel varón de Dios con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Aquel varón de Dios murió devorado por un león. Entonces, otra de las funciones de los falsos profetas es contradecir las órdenes claras de Dios, inventando mensajes celestiales. Claramente, este profeta anciano no recibió ningún mensaje de Dios, igual que Ananías, pero se inventó un mensaje. ¿De dónde? No lo sé. Pero se inventó un mensaje y dijo que había dicho Dios, contradiciendo su primera orden. Por eso, cuando un ministro, cuando una persona, un predicador sale diciendo que la Biblia se contradice o que el Nuevo Testamento contradice el Antiguo, miren, ese es un falso profeta, ese es un falso maestro. Con la responsabilidad del caso lo estoy diciendo. Entonces, función del falso profeta, contradecir las órdenes que Dios dio, inventándose mensajes celestiales. ¿De dónde? Siguiente, Primera de Reyes 18. Estamos ahí cerquita. Primera de Reyes 18, versículos 26 al 29. Me encanta este relato que es el de Elías contra los profetas de Baal, y precisamente Elías hace volver al pueblo hacia el verdadero Dios y a la verdadera adoración. Primera de Reyes 18, versículos 26 al 29 nos dice, tomaron ellos, los falsos profetas, los profetas de Baal, tomaron ellos pues el novillo que se les había traído y después de prepararlo estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Ahora fíjense, entre tanto ellos danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Al mediodía decía Elías, en tono burlón, gritad más fuerte, pues es Dios. Pero quizás esté cavilando o estará demasiado ocupado o tal vez de viaje, o acaso estará dormido y hay que despertarlo. Y ellos seguían gritando más fuerte a la par, conforme a su costumbre, se hacían incisiones con cuchillos
y lancetas hasta chorrearles sangre. Pasado el mediodía se entregaron a arrebatos proféticos hasta la hora de ofrecer el holocausto, pero no hubo ni voz, ni respuesta, ni nadie hizo caso. Así que estamos viendo allí danzas, gritos, que si lo traemos al contexto actual sería un tipo de adoración como el estilo Hillsong, como el estilo que estamos viendo hoy en día, donde prácticamente este falso profeta, en nombre de Dios, promueve falsos sistemas de adoración. Esa es otra de las funciones de los falsos profetas, o en este caso del falso profeta que nombra Apocalipsis, es promover falsos sistemas de adoración, y entre esos también está pues toda esta cosa de hablar en lenguas, cosas que Dios no ha dicho que se haga en su santuario. Eso incluye la música, eso incluye inclusive la manera de vestir, eso incluye los ritmos musicales. De ahí para allá cuente. Pero el falso profeta precisamente promueve falsos sistemas de adoración. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir allí. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 1. Segunda de Pedro, ya casi estamos cerca. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros. Fíjense desde hace cuánto tiempo nos están advirtiendo. Hubo también entre los profetas, hubo también falsos profetas en el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente divisiones perniciosas y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí rápida perdición. Otras versiones dicen que introducen herejías, falsas doctrinas, y lo hacen en nombre de Dios. ¿Cómo sabemos? Fíjense que la Biblia dice precisamente que lo hacen de una manera encubierta, introducen herejías, falsas doctrinas de una manera tan disfrazada, de una manera tan bonita, que generalmente el pueblo de Dios no se da cuenta de eso. Y lo hacen en nombre de Dios, pero lo hacen para propia perdición. Y el apóstol Pedro nos está haciendo esta advertencia desde hace mucho. Así como hubo falsos profetas en su tiempo, y ustedes pueden leer el libro de Hechos, quién fue Simón el Mago, quién fue Simón Bar Jesús, uno de los tantos falsos profetas que se vieron en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana primitiva. En nuestros tiempos también habrá falsos profetas que introducen herejías disfrazaditas en nombre de Dios. Allí tenemos la inmortalidad del alma, tenemos el domingo, bueno, pero no vamos a hablar de eso. En ese mismo libro, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 15 y 16. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué introducen herejías? ¿Por qué introducen falsas doctrinas? La misma Biblia nos va a dar la respuesta, y precisamente el siguiente capítulo nos va a dar también respuesta a eso. Dice, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16 nos dice, tened por salvación esta paciente espera de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le fue dada, os escribió. Ahora fíjense, como lo hacía en todas las cartas cuando en ellas estaba o hablaba de estas cosas. Ahora fíjense, en ellas hay cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen o interpretan torcidamente, como lo hacen con las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cuál es la función de ese falso profeta? Sencillo. Es un experto en sacar de contexto la Biblia, en torcer su verdadero significado. Un falso profeta simplemente extravía el significado de lo que quiere decir realmente el texto bíblico y de allí saca su propia teología. Eso hace el falso profeta. Tuerce la Biblia, la saca de contexto, interpreta todo a las patadas. Lo interpreta bajo su propia imaginación. Esta mañana en la escuela sabática veíamos que la escritura no es de interpretación privada.
y que Dios dejó un método perfecto para poder interpretar la Biblia y las profecías. Entonces, este falso profeta o la función de este falso profeta es sacar la Biblia de su contexto y torcer su verdadero significado con el fin de engañar a muchos. Y fíjense que todo esto va sobre la base del engaño. Siempre va sobre la fase del engaño. Ahora, el falso profeta pertenece a una familia muy selecta, donde la componen también el dragón y la bestia. Ahora, algo bien interesante, y es algo que generalmente pues no nos damos cuenta casi siempre, es que la Biblia precisamente nos muestra en 2 capítulos cómo estos poderes nos lo muestra en cierto orden. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12 se habla acerca de la mujer, se habla acerca de Cristo, se habla del dragón y se hablan de los descendientes de la iglesia de Cristo. Pero entonces nos vamos a enfocar en este momento, o en este caso, en lo que Apocalipsis 12 habla acerca del dragón. Dice precisamente allí qué fue lo que el dragón hizo en el cielo, cómo hizo para perseguir a la iglesia en la tierra, cómo persiguió a Cristo cuando vino por primera vez, que estuvo a punto de devorarlo, y precisamente todo lo que este dragón hace, lo que este dragón trata de hacer. La Biblia nos dice precisamente en Apocalipsis 12:9 que ese gran dragón es el diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, precisamente, fíjense, vuelve a aparecer la palabra engaño, que engaña a todo el mundo. Y posteriormente nos dice que fue arrojado a la tierra, pero también nos advierte que debemos tener cuidado porque está como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10, nos habla de la bestia. Esa primera bestia que se levanta en medio de muchas aguas y nos muestra cuál fue el actuar de la bestia, precisamente quién le da el poder a la bestia. Habla también de su herida, pero también habla de que esa herida se va a recuperar. No nos dice cómo, pero dice que su herida se va a recuperar. Y en una tercera secuencia, o la tercera secuencia, nos dice en Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, nos habla acerca de este poder o de este falso profeta que le va a devolver el poder a la primera bestia, ¿sí? Hace milagros, señales y precisamente lleva a que el pueblo apostate, hace que maten a los fieles de Dios y que insta a los reyes de la tierra para crear un decreto de muerte para los que no quieran adorar a la bestia ni se pongan su imagen en la frente o en la mano. Vamos a ver allí algunos versículos rápidamente para poder constatar esto. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer el versículo 12. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, la de Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal fue sanada o fue curada. Entonces, fíjense que este poder, este falso profeta, hace que todos adoren a esa primera bestia. Ahora, si usted quiere saber qué significa bestia, Daniel 7 precisamente me dice que bestia significa reino. Quiere decir que este poder, este falso profeta, hará que se vuelva a adorar a ese primer reino que ya no se adora. ¿Por qué no se adoraba? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Versículo 13. Obra grandes prodigios hasta hacer caer fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Y por qué hace todos estos milagros? ¿Por qué ese falso reavivamiento? Sencillamente para engañar a muchos. Hoy encontramos una gran cantidad de iglesias protestantes precisamente que dicen que su reavivamiento se da por medio del Espíritu y todo se convierte en algo netamente emocional, completamente emocional. Pero el amor y la obediencia se dan de una manera racional, es otra cosa completamente diferente. Pero hace hasta llover fuego del cielo en presencia de los hombres precisamente para engañarlos. Y allí entonces se cruza una segunda palabra entre engaño y adoración. Engaño, adoración a la bestia. Verdad, adoración al Dios Altísimo.
Pero de usted depende qué quiere creerle o a quién le quiere creer, como decíamos esta mañana. ¿Usted le cree a Dios o le cree a otro? ¿Mm? Versículo 14. Sucede que los que habitan en la tierra, con los prodigios que le fue dado hacer en presencia de la bestia, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hicieran una imagen en honor de la bestia, que tiene la espada de herida, perdón, que tiene la herida de espada y revivió o sanó. Este poder entonces lleva a la apostasía. ¿Cómo lo hace? Nos dice aquí que hicieran una imagen de la bestia. Dios claramente en sus mandamientos dijo, no te haréis imagen, no te arrodillarás. Sé que hay otros poderes que dicen, no, pero es que Dios mandó a hacer una serpiente de bronce. Bueno, lean Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4, qué fue lo que pasó con la serpiente de bronce y por qué fue destruida. Y ustedes sabrán que no hay excusa. Dios dijo, no hagan imágenes, no se arrodillen, no la adoren y punto. Dios dijo eso y ya. Pero este poder dice que van a hacer una imagen. Ahora, esto no habla de una manera literal. El hecho es que lleva a la apostasía. Lleva a un pueblo a la apostasía por medio de falsos milagros, falsos reavivamientos. Desechan la Biblia porque Dios dice no se hagan imagen de ninguna. Pero este poder, este falso profeta va a llevar a que el pueblo olvide la ley de Dios y precisamente crean en fábulas y los lleve a apostatar. Versículo 15. Se le concedió infundir espíritu a la imagen de la bestia para que incluso hablara la imagen de la bestia e hirieran y fuesen muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Precisamente entonces este falso profeta hiere y va a matar a muchos fieles de Dios que van a decir, yo no voy a adorar a una bestia, yo no voy a adorar a una imagen, yo no voy en contra de la ley de Dios. Ese es el punto básico, ¿sí? El falso profeta niega la ley de Dios, el falso profeta la anula como sea, pero la anula y dice que Dios lo hizo y lleva al pueblo a apostatar, pero hiere y mata a aquellos que se mantienen fieles en la ley de Dios. Versículos 16 y 17. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto es vital. Miren, ahorita, a pesar de lo que estamos viviendo con este COVID-19, tenemos la libertad de salir y comprar, vender, de hacer los negocios en casa, trabajar en casa, pero cuando esto pase ya, ¿no? Si usted es un fiel guardador de los 10 mandamientos y así lo promueve y usted le cree a Dios que hay que seguir guardando los mandamientos pese a lo que otros digan, lastimosamente usted no podrá ni comprar ni vender. Y esa es la gran prueba de fe. Pero Dios no va a dejar morir de hambre a sus hijos. Él prometió cuidarlos, él prometió darles de comer. Entonces estamos viendo que este falso profeta, todo lo que puede llegar a hacer, todo lo que va a hacer en el final del tiempo, cuando sea puesta la marca de la abominación desoladora, cuando este poder, el falso profeta, se una o le devuelva el poder a la primera bestia, que es el papado, y se una finalmente con el dragón, que es Satanás, van a tener una trinidad inicua, donde precisamente van a actuar en contra de Dios, en contra de sus mandamientos y en contra de su pueblo. Así que estamos viendo cositas. Primero, retomemos rápido. Jesús dice, cuidado que nadie los engañe. ¿Sí? Luego vimos las funciones o algunas funciones del falso profeta. Luego estamos viendo que este falso profeta precisamente pertenece a una familia selecta y que hará muchas cosas para devolver el poder a esa primera bestia que es el papado. Pero ¿quién es el falso profeta? ¿Quién será este falso profeta? Bueno, en la primera imagen que veíamos, pusimos una X o tachamos la imagen del Papa. No, no es el Papa, el falso profeta no es el Papa. ¿Sí? Otras vertientes dicen que este falso profeta es Donald Trump. No, tampoco es el señor Donald Trump. Pero fíjense que en las imágenes anteriores hay algunas personas que no hemos tachado. Vamos a seguirlo descubriendo poco a poco.
Fíjense, antes de que Jesús regrese por segunda vez, aparece el falso profeta. Tiene que aparecer el falso profeta. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Hay cosas que tienen que suceder antes de que Jesús venga. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 2. Y fíjense, este es un capítulo que yo les recomiendo, estudienlo a fondo. Estudien ese capítulo a fondo porque eso nos va a permitir saber precisamente qué en tiempo estamos, que no es el momento o este no es el tiempo precisamente de decir que ya estamos en las horas finales de la tierra, que esta es una de las señales que determinan el fin del mundo. Todavía no. Esta no es. Sí estamos en el tiempo del fin, claro, pero todavía este no es el fin del mundo. Entonces, en esto de Primera Tesalonicenses capítulo 2, es un capítulo muy bueno que hay que estudiarlo a cabalidad. Tómense el tiempo, no lo lean superficialmente, tomen una concordancia bíblica, recuerden todo lo que han estudiado, Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Daniel 7, Daniel 2, Daniel 8 hasta Daniel 12, todo eso tienen que recordarlo y traerlo a lo que va a hablar precisamente Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, hago dos referencias en imágenes allí, porque en ambas, fíjense que todo el pueblo, en la primera imagen que estamos viendo, la estatua que Nabucodonosor hizo, todo el pueblo se inclinó ante una imagen, pero tres personas, Ananías, Azarías y Misael, o también llamados Shadrach, Meshach y Abednego, no se inclinaron, no se arrodillaron y fueron condenados a muerte por ser fieles a Dios. Y también recordamos a su derecha esta imagen con el becerro de oro, que la mayoría del pueblo apostató, la mayoría del pueblo adoró a esa imagen, fueron engañados por un grupo de personas llamado la multitud mixta, para que hicieran para que Aarón hiciera este becerro, esta imagen, y dijo que era Jehová. ¿Cómo lo pueden comprobar? Éxodo 32, versículo 5. Dijo que ese becerro era Jehová. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que viene apostasía por ambos lados. Este tema de la apostasía se ha repetido a través de los siglos, a través del profeso pueblo de Dios, y se va a seguir repitiendo y al final se repetirá porque muchos, la mayoría de los que se dicen ser pueblo de Dios van a apostatar. ¿Y por qué? Porque escuchan lo que decía precisamente la Biblia, escuchan espíritus engañadores, doctrinas de demonios, desechan la Biblia, desechan la ley de Dios y prefieren darles oído a las fábulas. Por eso hay que estudiar la Biblia. Señores, señoras, señoritas, los que me escuchan, todos los que están allí, el estudio personal de la Biblia es indispensable para que usted no sea engañado. El conflicto de los siglos tiene un capítulo espectacular que se llama Nuestra única salvaguardia y precisamente habla de la Biblia para no ser engañados. Ahora, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Fijémonos lo que nos dice los versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, ahora hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os hacemos un ruego. No se desconcierten tan pronto, perdiendo el buen sentido, ni se alarmen, sea con motivo de inspiración, ¿sí? O de una declaración o de una carta que se nos atribuya a nosotros sobre la inminencia del día del Señor. ¿De qué es lo que está hablando Pablo? Bien, en la primera carta, precisamente él dice que el Señor vendrá y los que estemos vivos nos reuniremos con él en el aire para recibir al Señor en el aire. Mucha gente creyó que Jesús vendría en la época de Pablo. Fue cuando Pablo entonces hizo una aclaración y escribió la segunda carta y les dice, miren, no se alarmen. Algo tiene que pasar antes de que Jesús regrese por segunda vez. ¿Qué tiene que pasar? Vamos a los versículos 3 al 5. Y hay algo interesante. Y nuevamente viene la palabra engaño. Fíjense, versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. Jesús dijo que nadie los engañe, ¿sí o no?
El apóstol Pablo está repitiendo lo que Jesús dijo, que nadie los engañe. Mirad que nadie os engañe en ninguna forma, porque si primero no viene la apostasía y aparece el hombre de impiedad, el hijo de perdición, el que se revela y se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, llegando hasta sentarse en el templo de Dios y exhibirse a sí mismo como si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía entre vosotros os hablaba de estas cosas? Entonces el apóstol Pablo está diciendo precisamente a los seres de Tesalónica, a los habitantes de Tesalónica, que mientras estaba con él ya les había hablado de que antes de que Jesús regrese tiene que venir la apostasía. Tiene que venir una apostasía tan grande que ahí es donde va a determinar quién es hijo de Dios y quién no. Entonces esa apostasía vendrá precisamente porque esos falsos profetas hablarán cosas que no son, desechando la ley de Dios, negando a su Salvador, ¿sí? Y precisamente desechando todo lo que dicen las Escrituras, diciendo que es de Dios. Y esos mensajes falsos serán acogidos por aquellos que le crean al engaño. Por eso viene la apostasía. Así que la gran apostasía todavía no se ha manifestado. ¿Se manifestará pronto? Claro que sí. ¿Tendrá mucho que ver el falso profeta? Por supuesto. ¿Trabajará en conjunto con la bestia? ¡Claro! ¿Y detrás de todo esto estará el dragón? Of course. Of course. Entonces viene la apostasía. Viene la apostasía y con la apostasía viene otro que es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y pretendiendo que lo adoren como si fuera Dios. Entonces aquí es donde viene la segunda palabra clave, engaño, adoración. Engaño, falsa adoración. Verdad, verdadera adoración. Todas estas palabras van unidas. El problema no es un chip, el problema no es su cédula de identificación, el problema siempre ha sido adoración. Usted a quién adora. Pero para saber si usted adora de verdad a Dios en espíritu y en verdad, usted debe dejarse guiar por el Espíritu Santo y lo que le dice toda la Biblia en su plenitud. No solo el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento. Toda la Biblia le dice a usted cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Toda la Biblia. Bien, vamos a la siguiente. Entonces estamos viendo allí que el falso profeta tiene mucho que ver para que el pueblo llegue a una gran apostasía. Ahora, esta es una pequeña línea de tiempo que estamos viendo allí para poder entender cómo es que aparece este falso profeta según los tiempos y qué es lo que va a hacer. Entonces, para entenderlo un poquitico mejor. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a ir allá. Recuerdan ustedes que venían por ciclos. Apocalipsis 12 también habla del dragón. Apocalipsis 13 del 1 al 10 habla de la bestia. Y Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, habla de el falso profeta, que también se le puede llamar allí la segunda bestia o la bestia esquizofrénica, porque tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Pero es el falso profeta igual, es el mismo símbolo. Y entonces vamos a ver, en el año 538, Justiniano decreta el poder absoluto al obispo de Roma. Y fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, dice: la bestia que vi era semejante a una pantera, sus patas eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Esto pasó en el año 538, con el decreto de Justiniano. Pasan 1260 años, donde en los versículos 5 hasta el versículo 7, versículo 8 de Apocalipsis 13 nos muestra todas las acciones, todo lo que hizo precisamente el papado durante esos 1260 años. O también se le puede llamar 42 meses, o tiempo y la mitad de un tiempo, o también se le puede llamar 1260 días. El hecho es que tanto Daniel 7:25
Como Daniel 7, bueno, varias partes en Daniel 7 también nos dice el actuar de este poder papal durante todo este tiempo. Pero en el año 1798, Berthier le quita el poder al papado. Eso está en Apocalipsis 13 y el versículo 3, en esta partecita donde dice: vi que una de sus cabezas estaba herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado o se había curado. Todavía no se ha curado, eso está en proceso. ¿Cómo se cura? Es lo que vamos a ver. Sigue diciendo, y la tierra entera fascinada seguía detrás de la bestia, seguía en pos o adoraban a la bestia. Bien, ¿cuándo empieza esta sanación? Bueno, perdón. Sí, veíamos allí, en 1798, Berthier, el general de Napoleón Bonaparte, pues le quita el poder al papado, exactamente, eso pasó el 10 de febrero, si no estoy mal, del año 1798, y el papa que quedó cautivo fue el Papa Pío VI. Pero ¿cuándo empieza a sanarse la herida? Dice Apocalipsis 13, versículo 3, y vi una de sus cabezas que estaba herida de muerte, pero su herida mortal se había curado, se había sanado. ¿Cuándo empezó esta sanación? No se ha sanado del todo. Estamos cerca, estamos viendo cómo se ha sanado o cómo se ha estado sanando con el tiempo, pero esto inició exactamente el 11 de febrero de 1929. ¿Cuándo? Precisamente el señor Benito Mussolini devuelve el poder a Pío IX y es allí donde se crea el Estado Ciudad del Vaticano hasta ese año. Entonces allí el Papa pues es no solo líder religioso, sino también el jefe de Estado. Allá no existe presidente, el presidente es el Papa. Gobierna entonces gobierno religioso y gobierno civil. Cosas que la Biblia dice, eso jamás se debe unir. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jamás Dios unió religión y política, poder civil, poder religioso. Siempre estuvo separado. Entonces, se empieza a sanar la herida. Nuevamente, este poder, la bestia, empieza a tener favoritismo de todo el mundo, empieza nuevamente un apogeo con palabras bonitas, ¿sí? Que pues todo el mundo hace que lo siga, inclusive hasta que lo adoren. Cosas que Dios dijo, no lo hagan. Lo siguiente que pasa a partir de 1929 en adelante, no sabemos el día, no sabemos cuándo va a pasar, es que precisamente el protestantismo apóstata, junto con el gobierno civil, le devuelvan el poder absoluto al papado. ¿Cuál poder? El mismo que tuvo durante 1260 años. Tenía entonces la facultad de mandar sobre el poder civil y el poder religioso. Les cuento algunos hechos. Legalmente, según los libros que tienen inscritos, mataron más o menos 80 millones de personas. Las personas que mataron eran cristianas por el hecho de que leían la Biblia. En esa época se le conocía oscurantismo precisamente por el hecho de que ellos prohibieron la lectura de la Biblia, le prohibieron el estudio de la palabra de Dios. Y fue allí donde crearon un montón de doctrinas que no están en la Biblia. Indulgencias, el infierno, el limbo, el purgatorio, la inmortalidad del alma, el domingo como día de reposo, la intercesión del sacerdote humano ante Dios. Cristo es quien intercede por nosotros. La cabeza de la iglesia es Cristo. Todo eso lo hicieron durante ese periodo de tiempo y este protestantismo apóstata, y eso no, mire, si ustedes no quieren creerme, no lo hagan, pero fíjense las noticias, fíjense qué es lo que está pasando entre la mayoría de las iglesias protestantes, cómo se están uniendo al papado hoy en día y cómo los líderes del mundo, los reyes de la tierra, están proclamando un único líder mundial para que dirija todo el tema religioso y todo el tema civil. Y todo siempre apunta, pues en este momento, al señor Francisco I. Entonces, este protestantismo apóstata en unión, precisamente,
en unión de doctrinas bíblicas o bíblicas, entre comillas, en la unión de esas doctrinas falsas que vienen en nombre de Dios aparentemente, se unirán junto con el papado y convencerán al poder civil. Y ahí el papa tendrá nuevamente el poder que se le había sido quitado en 1798. ¿Volverá a pasar? Por supuesto que sí. La Biblia nos lo dice y este falso profeta tiene un papel sumamente importante. ¿Por qué el cristianismo es tan popular hoy en día en el mundo? Precisamente por su mensaje de liviandad, precisamente porque exponen un amor espurio, un amor falso, precisamente porque exponen una idea de Dios que es totalmente equivocada, y eso está haciendo que las personas crean en muchos engaños, muchísimos engaños. No está de más ver que la mayoría de iglesias protestantes acogen a muchas personas precisamente por el hecho de que hacen milagros, precisamente por el hecho de que allí les adivinan el futuro. Ellos lo llaman profecía, pero les adivinan el futuro. Todo este tipo de cosas está reuniendo una gran cantidad de gente, pero están desechando la palabra de Dios, están desechando su ley. ¿Y cómo lo están haciendo? Vamos a ver. Recordemos así rápidamente las funciones del falso profeta. Habla mentiras en nombre de Dios, engaña al pueblo, enseña rebelión contra Jehová, contradice las órdenes claras de Dios, se inventa mensajes celestiales, promueve falsos sistemas de adoración, y esos falsos sistemas de adoración, así como pasó en el antiguo, ingresaron en el pueblo de Dios y hoy no es diferente. Hoy no va a ser diferente. Estos sistemas falsos se están introduciendo, pero es función del falso profeta. Sigamos. Introducen herejías y falsas doctrinas en nombre de Dios de una forma muy disfrazada, muy bonita, ¿sí? Y son expertos en sacar la Biblia de contexto, en torcer su verdadero significado para decir que Dios dijo algo que en realidad no dijo. Esas son las funciones de un falso profeta. Un segundito, un sorbito de agua. Bien, ¿cómo lo podemos ver reflejado en las escrituras? Muy sencillo. Por ejemplo, en el Edén vemos allí el caso de esta pintura de Adán y Eva y la serpiente. Vemos que Dios le dijo a Adán y Eva, miren, el día que coman ustedes del fruto, morirán. La orden de Dios era clara, no coman, porque el día que coman, morirán. No fue una orden difícil, no era difícil de entender, sencillamente ellos debían obedecer a Dios por fe, y la manera en que ellos manifestaban que le creían a Dios era precisamente obedeciendo lo que Dios dijo desde el principio. Luego llega la serpiente y dice, no, no es cierto, no moriréis, y le echa una mentirota, pero la mentirota, y pues ya sabemos las consecuencias, ya sabemos por qué estamos aquí, en esta situación como estamos, precisamente porque nuestros primeros padres decidieron creerle a la serpiente y no creerle a Dios. Isaías, vamos a ver otros versículos bíblicos. Isaías, vamos a ir a Isaías, capítulo 6, versículo 19. Tremendos textos que vamos a ver acá. Tomen papel y lápiz. De una vez, papel y lápiz. Nos dice allí, Isaías, qué pena con ustedes, Isaías. Creo que me debí equivocar de versículo. Bueno, pasemos al segundo mientras lo corrijo. Qué pena con ustedes. Jeremías 9, versículos 12 al 14. Jeremías 9, versículos 12 al 14. Fíjense lo que nos dice. ¿Por qué? Vamos a ir allí. ¿Por qué el país se ha perdido? ¿Por qué está abrazado con ese? ¿Por qué está abrazado como el desierto sin que nadie pase? Ahora fíjense lo interesante. Jehová me respondió, porque abandonaron mi ley que yo puse delante de ellos. No oyeron ni caminaron de acuerdo con ella.
sino que siguieron la obstinación de su corazón y a los Baales que sus padres les habían enseñado. Tremendo. ¿Por qué vinieron estas desgracias? ¿Por qué vino la desgracia a Adán y a Eva? ¿Por qué vinieron la enfermedad, la muerte, todo ese tipo de cosas? Sencillamente, y Dios los está diciendo, porque abandonaron mi ley, porque no anduvieron conforme a mi ley. Entonces, vamos a ver que el obedecer la ley de Dios es de suma importancia, pero este falso profeta quiere anular la ley de Dios en su totalidad. Vamos a ir a Ezequiel 2. Ezequiel capítulo 2, perdón, creo que es capítulo 22, permítanme, voy a confirmar. Ezequiel, vamos a ir al libro de Ezequiel. Sí, es Ezequiel 2. Ezequiel 2, 26. Ezequiel 22, si no estoy mal, creo que es 22, 23, 22. 22, versículo 26. Ezequiel 22 y el versículo 26. Qué pena allí con ustedes, hay un error en la presentación. Ezequiel 22, versículo 26 dice, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas santas. No distinguen entre lo santo y lo profano y no enseñan la diferencia entre lo puro y lo impuro. Se tapan los ojos para no ver mis sábados y soy profanado en medio de ellos. Dice que los mismos sacerdotes de aquel tiempo profanaban la ley de Dios. Siempre viene esa pregunta, ¿por qué vienen esas desgracias? ¿Por qué vinieron las desgracias al pueblo de Israel? Si era el pueblo elegido de Dios, ahí está. Usted le puede preguntar a un judío, sí, nuestros padres desobedecieron la ley, nuestros padres olvidaron la ley. Vamos a ir a Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 8, versículo 12. Oseas 8, versículo 12. Dice, escribí para él la multitud de mis leyes, como cosa extraña fueron reputadas por ellos. Volvamos, escribí para él la multitud de mis leyes, como cosa extraña fueron reputadas por ellos. Ellos sencillamente tomaron la ley como una cosa extraña, la rechazaron, la sacaron de sus vidas. ¿Sí? Entonces no se puede decir que yo amo a Dios, pero no amo su ley. Yo no puedo decir que amo a Dios y lo sigo si yo desobedezco su ley. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ah, hermanos, que eso es solo el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15. Vamos a ir allí. Mateo capítulo 15 y el versículo 9. Fíjense lo interesante. Vamos a leer desde el versículo 8 para el contexto. Nos dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? De esta manera. Vano es pues el culto que me rinden, cuando enseñan como doctrinas preceptos humanos. Olvidarse de la ley de Dios es hacerle más caso a la persona y no hacerle caso a Dios. La ley de Dios dice X o Y cosa, pero llegan seres humanos a decir, no, Dios no, realmente no quiso decir eso, o Dios anuló eso y ahora está diciendo otra cosa. Pero son preceptos humanos y no los mandamientos de Dios. Marcos 7 y el versículo 7. Vamos a verlo allí, Marcos 7 y versículo 7 nos dice exactamente lo mismo, dice, vano es pues el culto que me rinden, cuando enseñan doctrinas, preceptos que solo son de hombres. Dejáis el mandamiento de Dios, versículo 8, dejáis el mandamiento de Dios por aferrarlos a la tradición de los hombres, y esto es clave porque
Muchas personas hoy siguen simplemente lo que la tradición les ha enseñado, pero Dios dijo que no, o Dios jamás dijo que siguieran esa tradición. Entonces, precisamente los falsos profetas buscan anular la palabra de Dios, su santa ley, sus santos preceptos. Buscan dar una percepción equivocada de Dios. Entonces, las doctrinas de demonios no se trata de que usted no crea en Dios. Las doctrinas de demonios se trata de que usted crea en Dios de una manera equivocada. Entonces, vamos a avanzar. Dios dijo, acuérdate del sábado. Para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día, y usted lo puede mirar donde sea, el séptimo día siempre ha sido el sábado. Pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Entonces no es un reposo para los judíos, no es un reposo para, no, es un reposo para Dios. Y explica por qué, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay, pero en el séptimo día reposó, por eso lo bendijo y lo declaró santo. Fue Dios quien santificó el séptimo día, el sábado, no fueron los judíos, no fue un precepto solo para los judíos. ¿Qué dijo Jesús? Juan 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que hay una condicional para permanecer en el amor de Dios y es guardar sus mandamientos. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Vamos más adelante. Fíjense lo que escribió Juan el apóstol. Juan era conocido como el discípulo amado. Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Así que precisamente la Biblia nos está diciendo que la forma en que nosotros realmente sabemos que amamos a Dios es guardando sus mandamientos y que los mandamientos no son pesados. Muchas doctrinas simplemente están enseñando que este mandamiento del sábado era un mandamiento pesado que nadie podía cumplir. No es cierto. La Biblia me dice que sus mandamientos no son pesados y Dios tiene 10 mandamientos, no 9. Siguiente. Primera de Juan 2:4 dice, quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces vemos que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hace una referencia enorme a los mandamientos de Dios. Ahora, vamos a entrar aquí precisamente a ver, ustedes están viendo en sus pantallas, la otra parte. Así como pasó en el Edén, Dios dijo algo, dio un mandato, dijo algo, pero luego vino la serpiente a decir, no, no es así, y vino a cambiar lo que Dios dijo. Precisamente ustedes están viendo el Catecismo de Doctrinas Cristianas o Católicas para el Converso del padre Gaspar Astete. Esta es la versión de 1977. Para los que fuimos católicos anteriormente, pues en la mayoría de los colegios había una clase pues obligatoria que era religión, pero pues las cosas que nos enseñaban estaba de acuerdo a este libro del padre Gaspar Astete, que muchos de nosotros lo estudiamos. Yo, que fui católico durante mucho tiempo, lo estudié, lo mismo que algunos libros como de Santo Domingo Sabio y otros libros más, pero pues muy poco se tocaba la Biblia realmente. Tal vez algunas partes de los evangelios y de los salmos, pero de ahí no salíamos. Entonces, según este libro, Catecismo de Doctrina Cristiana, dice, ¿cuál es el día de reposo según la Biblia? Respuesta, el sábado es el día de reposo según la Biblia, dicho por ellos, no por mí, dicho por ellos. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto es lo que dice el Catecismo de Doctrinas Católicas o Cristianas para el Converso de Gaspar Astete, edición de 1977. Ustedes la pueden conseguir. El cardenal James Gibbons, precisamente en un libro llamado La fe de nuestros padres, en la página 98 de la edición de 1928, escribió en Nueva York, podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis ni una sola línea que hable de la santificación del domingo. Las escrituras hablan de la observancia del sábado, día que no santificamos. Así que es claro para ellos que ellos no santifican el sábado, sino el domingo.
y ellos toman textos aparentes de la Biblia, obviamente sacados de su contexto, para argumentar que el domingo fue santificado por Cristo o por la iglesia temprana, lo cual no es cierto, porque siempre ha sido el sábado y siempre será el sábado. Esa es una de las tantas doctrinas. El mismo cardenal James Gibbons, en una carta que le enviaron, contesta la siguiente, dice, ¿es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo, el primer día? Yo contesto sí. Sigue contestando el cardenal James Gibbons. ¿Cristo cambió el día? Yo contesto no. Fielmente suyo, cardenal James Gibbons. Así que Cristo tampoco cambió el día de reposo, como muchos dicen argumentarlo y lo argumentan con la Biblia. No cambió el día de reposo sigue siendo el sábado. De la página protestantedigital.com les leo lo siguiente. Para los cristianos de los primeros tiempos, el día del Señor era el día de la resurrección, considerado también el primer día de la semana. Fíjense entonces que el domingo no es el séptimo día, es el primer día de la semana, y eso lo dicen las escrituras. Cuando ustedes van a Mateo 28, por ejemplo, el versículo 1, dice que pasado el sábado, el primer día de la semana, que fue cuando resucitó Cristo, ¿sí? El primer día de la semana es lo que hoy conocemos como domingo. Sigue diciendo, era el día de la resurrección considerado también el primer día de la semana, donde también se celebraba un ágape fraterno que consideraban la fiesta del amor, de la revista digital, precisamente protestante digital. Pero Dios dijo el sábado. Entonces, estamos en esas, igual que Adán y Eva. Dios dijo algo y ahora otros dicen otra cosa. Usted le corresponde creer a quien le cree, si usted le cree a Dios o le cree al falso profeta. De la página jehovahwitnesses.com o testigosdejehová.com dice, los cristianos no están obligados a observar el sábado o un día de descanso semanal. Ellos están bajo la ley de Cristo, una ley que no obliga a guardar el sábado. Sin embargo, Jesús dijo, lo mismo que yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para ellos, el sacrificio de Cristo canceló la ley del sábado. El problema radica es que la Biblia dice que si yo anulo o peco en uno de los preceptos, estoy pecando en los demás. Yo no puedo anular la ley de Dios. Ninguna persona está en condición ni autoridad para anular la ley de Dios, porque Cristo no lo hizo. Cristo precisamente dijo, eso está en Mateo 5, 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Vino a obedecer. Dice precisamente la escritura que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús hubiera violado el sábado, como muchos lo dicen, Cristo no podría ser nuestro garante y nuestro intercesor, por una sencilla razón. Dice la Biblia que Cristo no pecó, que Cristo vino a semejanza de nosotros, pero sin pecado, que Cristo no pecó. Si Jesús de verdad hubiera transgredido el sábado, no hubiera podido ser nuestro garante, porque hubiera pecado. Seguimos. Esto fue de la página enlace.org, en un programa que se llama Pregunta al Pastor. Le hicieron una pregunta a este pastor, del cual pues no citan el nombre, no dicen el nombre, y él dice lo siguiente: el día de reposo fue dado para Israel nada más. No fue dado para los gentiles. No se le dio a Adán, no se le dio a Noé, no se le dio a Abraham, no se le dio a Jacob. Ninguno de ellos lo guardó. Moisés no sabía del día de reposo hasta que Dios le dio la ley, y es completamente falso. Es completamente falso. De hecho, la Biblia dice precisamente en Génesis 15, en Génesis 17, que Abraham guardó los mandamientos, que Abraham precisamente caminó bajo los preceptos de Dios. Y si Dios creó el sábado desde el Edén, desde el Génesis, no hay excusa. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Ahí tengo aproximadamente unas 35 citas más y unas 25, 30 más de esto. Si ustedes lo quieren, déjenme en los comentarios. Les doy todas las citas que tengo recopiladas en una presentación de PowerPoint
para que ustedes las puedan ver, las puedan estudiar, las puedan leer. Finalmente, todo esto se va a basar en lo siguiente. El falso profeta es el protestantismo apóstata que se unirá en un punto de doctrina similar con el papado y es el domingo. Aparte de eso, también se unirán en la cuestión de la inmortalidad del alma, en todas estas cosas que la Biblia dice no, en su estudio concienzudo y en su unidad. Se unirán en esos puntos de doctrina. Precisamente este falso profeta instará al gobierno de los Estados Unidos que se propague o que se coloque el domingo como día de reposo obligatorio, y por eso no es gratis la carta apostólica Dies Domini de Juan Pablo II, por eso no es gratis que precisamente Francisco I esté abogando para que el domingo sea el día de la familia, el día de la iglesia y el día de descanso, el día de no trabajar. Eso no es gratis. Y el protestantismo apóstata lo está apoyando. Nada más investiguen ustedes por internet un video acerca de Tony Palmer y Kenneth Copeland. Se van a llevar ustedes una grandísima sorpresa. Grandísima sorpresa. Eventos de los últimos días, página 108. Ya vamos a terminar. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno, hablando del gobierno de Estados Unidos. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada, porque esa es función del falso profeta, anular la ley de Dios. Página 109 de eventos de los últimos días. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Entonces, si algo pasa mucho en el mundo de la política, es que los gobiernos terminan haciendo lo que la gente les pide. El falso profeta, este protestantismo apóstata, convencerá a la gente, a mucha gente, de que el domingo sea el día de guardar, de que el domingo se haga de una manera obligatoria, que se haga de una ley constitucional. Y estos gobernantes, precisamente para ganar el favor de la gente, van a votar por un sí a una ley dominical obligatoria, como ya pasó en Argentina. Véanlo nada más ustedes, averigüen cómo es la ley dominical en Argentina y en otros países, donde el domingo no se abre un solo comercio. Pero Dios dijo el sábado. Así que a usted le corresponde creer a quien le cree, escoger a quien le cree. Sigue diciendo, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, hablando de los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios. ¿Recuerdan ustedes que Jesús no viene sin que antes venga la apostasía? Pues bien, la apostasía será que se imponga el domingo como un día obligatorio de adoración. Día obligatorio de adoración. Esa sí es la señal para huir, no antes. La huida es una cosa y la salida es otra. Entendamos. La cuestión es que estas personas, tanto católicas como protestantes, que aseguran que el domingo es el día de reposo, que es el día del Señor, olvidan estas citas que están en Apocalipsis. Apocalipsis 12:17, que bien la conocemos, y que nos dice que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Usted no puede decir que cree en Cristo, pero anula la ley de Dios. Así como usted no puede decir que cree en la ley de Dios, pero anula al Mesías, anula a Cristo como Mesías, a Jesús como Mesías. Entonces, fíjense que el Apocalipsis, hablando del fin del tiempo, hablando de todo esto, dice que habrá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que el dragón, que ya sabemos que es Satanás, arma la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Satanás no arma la guerra contra todas las iglesias del mundo, la arma contra una sola. Y es la que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es un compendio, son las dos cosas, no una. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces la mayoría de estas iglesias protestantes que están apostatando contra la ley de Dios aseguran que los mandamientos no es necesario que los gentiles lo guarden. Pues bueno, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, este falso profeta está actuando de una manera grande e increíble alrededor del mundo, sobre los gobiernos del mundo. Están engañando a mucha gente a través de señales y prodigios mentirosos. Están engañando a mucha gente con decir que la ley de Dios no hay que cumplirla. Se están uniendo junto con el papado para proclamar precisamente un día falso de adoración. Precisamente, mis queridos hermanos, amigos que están viendo, todo esto está aconteciendo. Y el falso profeta, que es el protestantismo apóstata, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla, que es la unión de las iglesias protestantes que dicen que ya la protesta acabó, como lo aseguró el señor Tony Palmer, que la protesta de Lutero terminó, que es momento de volver a unir a las iglesias en una sola convicción. Todo eso, todo este movimiento ecuménico dará nuevamente el poder al papado, convencerá al poder civil de devolver el poder al papado, y de esta manera es que se dará la gran apostasía nacional, primero en los Estados Unidos y luego en todo el mundo, para declarar de manera obligatoria el descanso dominical. Así que a ti te corresponde escoger ahora. ¿Escoges lo que Dios dice o escoges lo que otros dicen? Es tu decisión. Yo ruego a Dios para que escojas creerle a Dios, creer lo que Dios dice en su palabra, y sobre todo que creas que lo mejor para ti es guardar sus mandamientos, no porque te salves por los mandamientos, sino porque la manera en que tú demuestras el amor a Dios es a través de la obediencia. Así como Dios lo hizo con Adán y Eva. La prueba de obediencia era lo que les permitía permanecer en el Edén. Ellos desobedecieron y fueron sacados de allí. Todos pecamos, desobedecemos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de Jesucristo nosotros podemos volver a retomar eso que habíamos perdido. Pero para mantenernos, como dicen, permanecer en su amor o mantenernos en su amor, Dios nos dice que obedezcamos su ley, los 10 mandamientos, los que los encuentran ustedes en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. ¿Quieres tú ser parte de ese pueblo que obedece los mandamientos de Dios? Si es tu respuesta, gloria a Dios, y quiero invitarte a que terminemos esta transmisión con una oración. Si me quieres acompañar de rodillas, acompáñame de rodillas, porque este es un momento claro en donde nosotros tenemos que empezar a decidir a quién le vamos a creer. ¿Le vamos a creer a Dios o le vamos a creer a otra persona? ¿Vas a seguir los mandamientos de Dios o vas a seguir mandamientos de hombres? ¿Le vas a creer a la palabra de Dios o le vas a creer a los sacerdotes o pastores que anulan la ley de Dios? Es tu elección. Ruego a Dios de que elijas seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Quiero invitarte a que entonces oremos, si lo quieres hacer de rodillas, si lo quieres hacer ahí donde estás inclinando el rostro, pero vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias por este tema. Realmente no es sencillo porque a veces con estos mensajes nos ponemos en contra de una gran cantidad de personas. Sin embargo, Señor, tú nos has ordenado, como lo dice en Ezequiel 33, de tocar las trompetas con sonido certero para que todos sean advertidos. Tú nos has investido de autoridad para poder hablar la verdad, la que está en tu palabra, no la que está en otras partes, no la que hablan hombres que anulan tu ley. Queremos implorarte, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, para obedecer tus mandamientos, para nunca quitar de nuestra vista al Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, para que precisamente, Padre, recordemos que nosotros podemos manifestar nuestra fe a través de la obediencia y que estos 10 mandamientos seguirán rigiendo por toda la eternidad. Bendícenos durante este día, bendice a cada persona que escuchó este mensaje, bendice a sus familias, protégelos de toda plaga, protégelos de todo mal y por favor, Señor, permanece con nosotros
durante este día. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por la nueva semana que ya comienza. Y de una vez, Señor, queremos colocarla en tus manos para que podamos estar bien y ayúdanos y perdónanos por todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, quiero darle las gracias a todos por haber asistido. Dios los bendiga. Nos estaremos viendo el próximo sábado con la clase de escuela sabática y no olviden que nos estaremos viendo en una nueva clase bíblica en las horas de la tarde. Prometo demorarme un poquito menos, pero pues es que estas clases proféticas siempre demoran un poco, sobre todo cuando entramos en detalle. Así que no es más, Dios los bendiga a todos, una feliz semana al lado de sus familias. Dios los bendiga enormemente. Bye.